Imagina que tu oficina no tiene paredes. Imagina que tu escritorio es una repisa de roca de apenas medio metro de ancho, que tu suelo es un vacío infinito de 1000 metros de profundidad y que cada movimiento que haces depende enteramente de tu pulso y de tu capacidad para ignorar el instinto humano más básico, el miedo a caer. Ahora, añade a esta ecuación un peso de decenas de kilos sobre tus hombros, un aire que apenas permite respirar y una naturaleza que parece estar esperando a que cometas el más mínimo error para reclamarte. Mientras millones de personas en el mundo se quejan de la incomodidad de una silla de oficina o del ruido en un entorno laboral cerrado, hay quienes han hecho del abismo su lugar de trabajo. Son hombres y mujeres que, por necesidad, tradición o una vocación extrema, se juegan la vida a diario en los precipicios más mortales del planeta. No hay arneses de seguridad de última generación para todos. No hay equipos de rescate esperando en la base. Muchas veces, ni siquiera hay un suelo firme sobre el cual apoyarse. Hoy, nos adentraremos en el mundo de los trabajadores de lo imposible. Aquellos que, para ganarse el pan, han convertido el riesgo mortal en su rutina diaria. Esta es una travesía por los lugares donde la ley de la gravedad no es una teoría, sino un juez implacable que decide quién vuelve a casa y quién se queda para siempre en la montaña. Prepárate, porque lo que vas a escuchar es el relato de una tenacidad que desafía la comprensión. No te pierdas el próximo viaje al límite. Suscríbete ahora y activa la campana para descubrir qué otro lugar imposible estamos a punto de desafiar. Los mineros de azufre del cráter de Ijen, Indonesia, en el este de la isla de Java, se encuentra un lugar que parece extraído de otro planeta. El volcán Ijen es famoso por su lago de ácido sulfúrico de color turquesa, una maravilla visual que esconde una de las zonas de trabajo más letales del mundo. Cada mañana, cientos de hombres descienden al interior del cráter para extraer azufre. No usan maquinaria pesada, ni trajes de protección contra gases tóxicos. Solo llevan una barra de hierro, un par de cestas de mimbre y una pañoleta empapada en agua para cubrirse la boca y la nariz. El peligro aquí es invisible y asfixiante. Los mineros trabajan rodeados de nubes de dióxido de azufre, un gas que quema los pulmones al contacto y que puede dejarte ciego en cuestión de minutos si el viento cambia. Mientras golpean la roca para romper los depósitos de azufre sólido que se condensan en las fumarolas, están inhalando lo que, para cualquier otra persona, sería aire letal. Pero el verdadero terror comienza cuando cargan las cestas. Una cesta llena de azufre puede pesar hasta 80 kilos. Imagina cargar 80 kilos de peso sobre tus hombros, caminar por un sendero estrecho y empinado dentro del cráter, con las piernas temblando por el esfuerzo y el aire quemándote la garganta. La subida es un viacrucis. Cualquier tropiezo significa caer sobre rocas afiladas o dentro de una zona de gas concentrado donde perderías el conocimiento instantáneamente. La piel de estos mineros está marcada, sus pulmones están dañados, y sus manos están llenas de cicatrices por el contacto directo con el ácido y el calor. Trabajan en un ambiente donde la temperatura del suelo puede derretir las suelas de sus botas. No hay descansos reales, no hay pausas para comer en un lugar seguro. Es una batalla diaria contra un entorno que intenta expulsarlos a cada segundo. Ver a estos hombres subir la pendiente, con el azufre tiñendo su piel de un amarillo permanente, es observar la voluntad humana luchando contra condiciones que desafían cualquier estándar moderno de trabajo. Es una zona de sacrificio, donde el valor de la vida se intercambia por unos cuantos dólares, y donde el volcán, siempre activo y siempre amenazante, observa con indiferencia cómo la gente arriesga su existencia por un recurso que se encuentra en el centro mismo de este infierno geológico. Los recolectores de nidos de golondrina en las cuevas de Nia, Malasia. En las profundidades de las cuevas de Nia, en la isla de Borneo, se lleva a cabo uno de los oficios más peligrosos y extraños que existen: la recolección de nidos de golondrina. Estos nidos, hechos con la saliva endurecida de las aves, son un manjar extremadamente caro en el mercado asiático, pero su extracción es una pesadilla de altura. Los recolectores deben trepar por andamios de bambú que se elevan hasta el techo de la cueva, alcanzando alturas de más de 70 metros en un entorno donde la oscuridad es total. Lo aterrador aquí es la precariedad de la estructura. El bambú se ha utilizado para construir escaleras y plataformas que parecen frágiles telarañas suspendidas en el vacío. No hay barandillas,
No hay líneas de vida, solo tu equilibrio y el agarre de tus manos sobre unas cañas que se doblan con tu peso. Imagina estar a 70 metros de altura, en una oscuridad casi absoluta, escuchando el aleteo de millones de murciélagos y golondrinas que revolotean a tu alrededor, mientras buscas los nidos en las grietas de la pared. El riesgo de una caída es absoluto, pero el riesgo de que el andamio ceda es constante debido a la humedad y el excremento de las aves que corroe el bambú. Los recolectores trabajan con antorchas que apenas iluminan el camino, y su mayor temor no es la altura, sino la posibilidad de encontrar una sección de la cueva donde la roca esté demasiado húmeda para sostener la estructura. Es un trabajo que requiere una agilidad casi animal, una confianza ciega en la madera y una capacidad para ignorar el miedo que provoca estar suspendido en el aire dentro de una catedral de piedra que parece querer engullirte. Es una zona de trabajo que, al igual que muchas otras, ha pasado de generación en generación, donde los padres enseñan a los hijos cómo no caerse, cómo leer el bambú y cómo detectar cuando la cueva está a punto de desprender un bloque de piedra. Es una lucha contra el tiempo y contra la gravedad en un entorno donde la luz del sol es solo un recuerdo lejano. Si te atreves a seguir explorando los lugares más letales y asombrosos del planeta, suscríbete y únete a nuestra próxima expedición. Los técnicos de mantenimiento de líneas de alta tensión en las cumbres, Bután. Mientras el resto del mundo disfruta de la electricidad sin pensar de dónde viene, hay personas que deben mantenerla viva en los lugares más inaccesibles del planeta. En las zonas altas de Bután, donde las montañas del Himalaya cortan el cielo con picos que parecen cuchillos, los técnicos de mantenimiento deben trepar por torres de alta tensión que se asientan sobre riscos imposibles. El peligro aquí no es solo la caída al abismo, que es más que evidente, sino la combinación de altura, viento y electricidad. Imagina estar a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, con ráfagas de viento que te golpean con la fuerza de un huracán, mientras intentas reparar un aislante o tensar un cable con herramientas que pesan y que pueden conducirte a una descarga fatal si te descuidas. La logística para llegar a estas torres es, por sí sola, una odisea. A veces, los técnicos deben ser transportados en helicóptero hasta la cima de la montaña y ser dejados allí, solos, durante días para completar las reparaciones. El peligro es constante. En estas altitudes, el clima cambia en minutos. Pasas de un sol brillante a una tormenta de nieve que te obliga a trabajar con las manos entumecidas, tratando de no tocar el metal que se siente como si fuera hielo. La concentración debe ser total. Un pequeño desliz de tu herramienta, un descuido en tu arnés, y no solo caes, sino que podrías causar un cortocircuito que te convierta en una antorcha humana. Es un trabajo que requiere una mezcla de ingeniero, alpinista y electricista. Es observar el mundo desde la perspectiva de las águilas, sintiendo como el cañón debajo de ti te llama, y manteniendo la calma mientras juegas con voltajes que podrían detener tu corazón al instante. Es una zona de trabajo donde la seguridad es un concepto abstracto y la habilidad técnica es tu única religión. Los cosechadores de té en las laderas verticales de Wuyi, China. Las montañas de Wuyi, en la provincia de Fujian, son famosas por producir algunos de los tés más preciados y caros del mundo. Pero para obtener las hojas de estas plantas que crecen en las grietas de los acantilados verticales, los trabajadores deben realizar una escalada que haría que cualquier escalador profesional se lo pensara 2 veces. No hay senderos. Los cosechadores trepan por la roca usando cuerdas rudimentarias y ganchos metálicos, buscando las plantas que crecen en lugares donde la erosión ha creado pequeñas repisas. Lo aterrador aquí es la exposición constante. Están colgando de la pared del acantilado, a veces a cientos de metros del suelo, usando solo una mano para sostenerse mientras con la otra cortan las hojas delicadas. Imagina el esfuerzo físico. Estás sudando por la humedad de la montaña. Tus músculos están bajo una tensión constante por la posición antinatural y tu mente está luchando contra el vértigo que te impulsa a mirar hacia abajo. Cualquier desprendimiento de roca, cualquier trozo de piedra que se suelte, es una amenaza directa. El suelo aquí es inestable y las plantas crecen en ángulos que obligan a los trabajadores a contorsionarse sobre el abismo. Es una labor que se ha mantenido prácticamente igual desde hace siglos, donde la tradición dicta que el mejor té es el que crece más alto, en las zonas más difíciles de alcanzar. Para estos cosechadores, el peligro es simplemente el costo de la excelencia. Trabajan en silencio, concentrados únicamente en la calidad de la hoja, ignorando el hecho de que su lugar de trabajo es una superficie que cualquier otra persona consideraría un suicidio escalar.
Es la dedicación al oficio llevada a un extremo donde el riesgo de muerte se convierte en una variable invisible. Una prueba más de cómo la cultura y la tradición pueden obligar al ser humano a conquistar espacios que deberían estar reservados únicamente para la fauna salvaje. Posición 5. Los picapedreros de las cumbres en los Dolomitas, Italia. En las regiones altas de los Dolomitas, donde la piedra caliza se eleva como catedrales naturales hacia el cielo, un grupo selecto de trabajadores se enfrenta diariamente a una labor que desafía la lógica: la extracción de piedra ornamental en los niveles más altos de las paredes verticales. Estos hombres no trabajan en una cantera a pie de montaña. Trabajan sobre plataformas suspendidas a cientos de metros del suelo del valle. Imagina la escena. Estás colgado de un sistema de arneses y cables de acero, perforando una pared de roca que tiene una inclinación negativa. El sonido del martillo neumático contra la piedra es ensordecedor, una vibración que recorre todo tu cuerpo y te hace sentir que la misma montaña intenta sacudirse tu presencia. Lo aterrador aquí es la inestabilidad de la propia roca. Al extraer bloques de piedra, cambias el equilibrio de la pared. A veces, una fisura que parecía inofensiva se abre bajo la presión de las cuñas, y un bloque de varias toneladas comienza a ceder. La rapidez con la que debes reaccionar es sobrehumana. Debes soltar el martillo, engancharte a la línea de vida y moverte hacia un lado antes de que la masa de roca se precipite al vacío, llevándose consigo cualquier cosa que no esté perfectamente asegurada. El riesgo no es solo la caída al vacío, es el riesgo de ser aplastado por el propio material que estás extrayendo. Además, la altura es extrema. Estás expuesto a los vientos alpinos que azotan las cumbres con la fuerza de un huracán, obligándote a realizar maniobras precisas con las manos entumecidas por el frío, a pesar de que el sol de la tarde pueda estar calentando la piedra. Es un trabajo de una brutalidad física impresionante, donde el cansancio es el mayor enemigo. Después de horas de estar colgado, tus músculos comienzan a fallar, y es en ese momento de debilidad cuando la montaña te pone a prueba. Es un entorno de trabajo donde el silencio es el único testigo de tu esfuerzo, un lugar donde solo los mejores, los que tienen nervios de titanio, pueden sobrevivir a la presión de trabajar en un balcón de roca suspendido en el aire. Posición 6. Los recolectores de miel en los acantilados de Nepal. En las regiones montañosas de Nepal, existe una de las profesiones más antiguas y peligrosas que el ser humano haya conocido jamás: la recolección de miel de las abejas gigantes del Himalaya. Estas abejas construyen sus panales en la parte inferior de los salientes rocosos, a alturas que alcanzan los 300 o 400 metros sobre los ríos que recorren el fondo de los valles. Los recolectores deben escalar estas paredes verticales utilizando largas escaleras de cuerda tejidas a mano, que cuelgan sobre el abismo. Lo aterrador no es solo la altura, sino la batalla con las abejas. Mientras el recolector se balancea en su escalera de cuerda, bajo la mirada de sus compañeros que lo aseguran desde arriba, debe encender un fuego para generar humo y ahuyentar a las abejas. El humo, sin embargo, a menudo es insuficiente ante miles de insectos que defienden su hogar con ferocidad. Imagina estar colgado sobre un precipicio, balanceándote con el viento, con miles de abejas atacando tu traje protector, mientras intentas cortar un panal que pesa casi 50 kilos con un palo largo. Si pierdes el equilibrio debido a una picadura en el párpado o en la mano, no hay retorno. La caída es inminente. La cuerda de la escalera a menudo se estira y se retuerce, haciendo que sea extremadamente difícil encontrar un punto de apoyo firme. Es un trabajo que requiere una sincronización perfecta entre el hombre que sube y los que aseguran la cuerda arriba. Si la cuerda se roza contra una piedra afilada, un riesgo constante en la pared de roca, la tragedia es solo cuestión de tiempo. Es una danza mortal entre el hombre y el depredador más pequeño del mundo, donde la recompensa es una miel que es tan dulce como el riesgo es amargo. Cada recolector sabe que cada temporada puede ser la última, pero el conocimiento de esta técnica se pasa de padres a hijos como una herencia de coraje y necesidad en uno de los acantilados más despiadados del mundo. Posición 7. Los inspectores de las caras de las represas en los Alpes. En las profundidades de los valles alpinos, la ingeniería ha construido gigantes de hormigón para retener el poder de las aguas de deshielo. Pero estas represas necesitan mantenimiento. Los inspectores de las caras de estas represas deben descender por paredes de hormigón que tienen cientos de metros de caída vertical, utilizando cuerdas industriales y sistemas de anclaje que deben ser instalados por ellos mismos.
Lo aterrador es la escala de la estructura. Al estar pegado a la pared de la represa, no tienes referencias visuales. Solo ves el hormigón gris, húmedo y resbaladizo, que se extiende ante ti hacia abajo, hacia el fondo del cañón donde el agua espera. La humedad es constante. El rocío de la presa o la niebla de montaña mantienen la superficie mojada, dificultando el agarre de las ventosas de seguridad o el movimiento de los arneses. Además, está la presión del agua que se siente a través del hormigón. Hay un zumbido constante, una vibración que te recorre las piernas y que te recuerda que tienes millones de toneladas de agua presionando contra la pared detrás de ti. Cualquier fisura, cualquier imperfección en la estructura que debas reparar, te coloca en una posición de exposición total. Si el sistema de arneses fallara, no hay dónde aterrizar, solo hay caída libre. El inspector de represas debe ser un técnico capaz de trabajar con alta precisión mientras lucha contra el vértigo, contra el frío penetrante de la alta montaña y contra la sensación de que, en cualquier momento, el gigante que estás inspeccionando podría ceder. Es un trabajo que requiere una disciplina psicológica inquebrantable, donde el error es un concepto que no existe en el manual de procedimientos, porque si fallas, la represa no te dará una segunda oportunidad. Posición 8. Los geólogos de monitoreo en las laderas de los Andes. En las zonas más inestables de la cordillera de los Andes, la geología es una amenaza activa. Los geólogos y técnicos encargados de monitorear la estabilidad de las laderas para prevenir desastres naturales realizan un trabajo que les obliga a instalar sensores en lugares que desafían la muerte. Deben escalar laderas que son básicamente montones de rocas suelta y sedimentos inestables para instalar estaciones de medición. Lo que hace que esto sea mortal es la inestabilidad del terreno. A menudo, el lugar donde están parados es una zona que ya muestra signos de deslizamiento. Imagina estar instalando un sensor en una ladera que ya se está moviendo, donde cada vez que golpeas la roca para asegurar un perno, escuchas como el terreno se asienta y cruje bajo tus pies. El peligro es quedar enterrado por un derrumbe provocado por tu propio peso. Deben trabajar rápidamente, calculando cuánto tiempo pueden permanecer en un punto específico antes de que el riesgo sea inaceptable. La altitud añade el factor del agotamiento físico. El esfuerzo de subir el equipo necesario por una ladera donde no puedes ni siquiera caminar derecho hace que tu ritmo cardíaco se dispare, lo que a su vez nubla tu juicio. Es un trabajo de ciencia en el filo del cuchillo. Estos profesionales saben que su trabajo es vital para salvar aldeas río abajo, pero también saben que ellos son los primeros en la línea de fuego. Trabajan con un miedo constante a que la ladera decida colapsar precisamente cuando están allí, cumpliendo con su labor. Es una batalla intelectual contra la geología, donde la única forma de prevenir el desastre es exponerte directamente a él, en un precipicio que no tiene ninguna intención de permanecer estable por mucho más tiempo. Posición 9. Los limpiavidrios de los rascacielos en Dubái. En las alturas de Dubái, donde la arquitectura parece desafiar las leyes de la física, existe una profesión que, aunque parece moderna, es tan peligrosa como cualquier trabajo en la montaña: los limpiavidrios de los rascacielos. Imagina estar suspendido en una plataforma suspendida por cables de acero, a 500 metros del suelo, con la ciudad extendiéndose bajo tus pies como si fuera un modelo a escala. No hay paredes, no hay techo, solo el cristal infinito y el vacío. Lo aterrador aquí es la fuerza del viento. A esa altura, las corrientes de aire pueden ser impredecibles y violentas, haciendo que la plataforma oscile de una forma que te obliga a agarrarte con toda la fuerza de tus manos. El cristal, aunque es un material diseñado para resistir, se siente como una barrera demasiado delgada. Si un cable falla o si el sistema de anclaje se desplaza debido a una ráfaga fuerte, no tienes nada que te detenga. Los trabajadores deben realizar su labor con una precisión absoluta, aplicando productos químicos y agua mientras están colgados sobre una caída que dura varios segundos. Lo más inquietante es el sonido. El viento silbando entre los paneles de vidrio crea una música de fondo que te pone los pelos de punta. Además, está la exposición al sol. El calor que se refleja en los cristales puede elevar la temperatura de tu cuerpo de manera peligrosa, y no tienes un lugar donde esconderte. Es un trabajo que requiere una mente fría, una disciplina que te permita ignorar que el mundo entero se ha encogido bajo tus pies y que tu única seguridad depende de unos sistemas mecánicos que revisas cada mañana.
Es ver la ciudad desde una perspectiva que no fue diseñada para el ojo humano, un lugar donde el lujo del diseño arquitectónico esconde una realidad de riesgo extremo para quienes se aseguran de que ese brillo nunca se apague. Posición 10. Los rescatistas de alta montaña en los Alpes. Cuando una expedición sale mal en los picos más escarpados de los Alpes, los rescatistas son los únicos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero para llegar a un escalador herido en una pared vertical, estos profesionales deben realizar una maniobra que desafía la lógica: saltar desde un helicóptero en vuelo estacionario hacia una cornisa de roca, o descender en rappel por paredes de granito cubiertas de hielo. Lo aterrador aquí no es solo la altura, es la carga que llevan. A menudo, deben transportar a una víctima, lo que significa que el peso de la cuerda se duplica, aumentando la tensión en los anclajes y en el equipo. Imagina estar a 3.000 metros de altura, con una tormenta aproximándose, y tener que asegurar a una persona herida, inconsciente o presa del pánico, mientras intentas mantener el equilibrio en una cornisa que apenas tiene espacio para tus botas. Cada movimiento debe ser calculado para no desestabilizar la carga. La visión es a menudo borrosa por el cansancio y por la adrenalina que inunda tu sistema. El rescate de montaña es una carrera contrarreloj donde el entorno es tu mayor enemigo. La roca caliza es famosa por soltarse bajo presión. Los cables pueden engancharse en salientes afilados y el tiempo siempre está en tu contra. Es un trabajo donde la empatía y la técnica fría deben coexistir. Debes mantener la calma para calmar a la víctima, mientras en el fondo de tu mente sabes que cualquier error puede llevarlos a ambos al fondo del valle. Es la profesión de los que se lanzan hacia el peligro para que otros no tengan que enfrentarlo. Posición 11. Los técnicos de mantenimiento de torres de telecomunicaciones en los Andes. En las zonas más remotas de la cordillera de los Andes, en países como Perú, Bolivia o Chile, la comunicación depende de torres de transmisión situadas en cumbres que apenas permiten el aterrizaje de un helicóptero. Los técnicos que mantienen estas torres deben ascender estructuras de acero que se balancean con la fuerza del viento andino. La torre, que parece un esqueleto metálico oxidado, vibra con cada ráfaga de aire. Lo aterrador es el ascenso, no solo por la altura, sino por la corrosión. Muchas de estas torres fueron construidas hace décadas y la salinidad y la humedad han hecho estragos en el metal. Los pernos están oxidados, las secciones de la torre se sienten blandas. A veces, los peldaños que debes usar para subir están sueltos. Imagina estar a 100 metros de altura sobre el suelo, con el viento golpeándote la cara, y ver cómo el peldaño que acabas de pisar se mueve o se desprende. Debes trabajar con las manos desnudas para manipular los componentes electrónicos de la torre, lo que significa que en invierno tus dedos se quedan congelados en cuestión de minutos. La falta de oxígeno en estas altitudes hace que incluso un simple giro de llave inglesa requiera un esfuerzo físico que te deja sin aliento. Es un trabajo de una soledad aplastante. Estás solo en la cima del mundo, tratando de reparar la conexión que permite a las aldeas del valle hablar con el resto del país, mientras tu propia vida pende de un arnés que, a veces, sientes que no es suficiente para los riesgos que enfrentas. Posición 12. Los madereros en las laderas extremas de los Cárpatos. En las zonas de difícil acceso de los Cárpatos, la explotación forestal no se hace en llanuras. Se hace en laderas tan empinadas que, si un árbol cae, rueda directamente hacia el río, ganando velocidad hasta convertirse en una lanza de madera que puede arrasar cualquier cosa a su paso. Los madereros que trabajan aquí deben derribar árboles utilizando motosierras mientras están sujetos por arneses a otros árboles, suspendidos sobre pendientes de 45 grados o más. El peligro es el efecto látigo. Cuando el árbol cae, su base puede saltar con una violencia increíble, y si no estás posicionado correctamente, puede ser golpeado o arrastrado. Imagina el ruido de la motosierra, el olor a savia fresca y el miedo constante de que el árbol que estás cortando se gire de forma inesperada debido a la inclinación del terreno. El suelo sobre el que te mueves es una mezcla de agujas de pino y tierra suelta, un terreno donde es casi imposible plantar los pies con firmeza. La gravedad es el verdadero empleador en este oficio. Cada tronco extraído es una victoria sobre una fuerza que quiere verlo caer, y cada día de trabajo es una prueba de que, para el ser humano, no hay altura ni pendiente que no pueda ser conquistada por el esfuerzo y el riesgo. Es un entorno de trabajo donde el peligro es tan obvio que se vuelve invisible para quienes lo hacen por necesidad, pero que para cualquier espectador es una muestra de la fragilidad del hombre frente a la inmensidad de un bosque que no quiere ser talado. Posición 13.
Los cosechadores de hierbas medicinales en acantilados de Japón. En Japón, existe una tradición centenaria de buscar plantas y hierbas específicas que crecen solo en las caras verticales de los acantilados. Estos recolectores, muchos de ellos siguiendo métodos que no han cambiado en generaciones, utilizan cuerdas de cáñamo o sistemas rudimentarios para bajar por las paredes rocosas de las costas japonesas. Lo que hace que esto sea un trabajo arriesgado es la naturaleza de la roca. La roca volcánica es a veces quebradiza, y los recolectores deben aprender a identificar qué sección de la pared puede soportar su peso y cuál es simplemente un bloque de piedra a punto de caer. Imagina pasar horas colgado en la pared, con el sonido del océano rompiendo contra las rocas debajo de ti, buscando una planta pequeña que crece en una fisura. La concentración necesaria es extrema. Si te distraes, si pierdes la noción de dónde está tu centro de gravedad, el abismo te llama. Es un trabajo que requiere una devoción casi religiosa. Se arriesga la integridad física por algo que tiene un valor medicinal y cultural incalculable. Los recolectores no buscan la fama ni la riqueza, buscan el sustento y la preservación de una tradición. Es observar la paciencia de estos hombres, cómo se mueven con una lentitud deliberada, cómo prueban cada agarre antes de poner todo su peso. Es entender que en la cultura japonesa, la naturaleza debe ser enfrentada con respeto, no con fuerza bruta. Es un oficio que vive en el límite, en el borde de lo que consideramos civilizado, recordándonos que el valor de lo que consumimos a menudo se mide en el riesgo de quienes lo consiguieron para nosotros. Posición 14. Los inspectores de las represas en los Andes del Sur. Las represas en los Andes del Sur, situadas en valles profundos y cañones estrechos, son estructuras que retienen una presión hidráulica inmensa. Los inspectores de estas estructuras deben realizar descensos en rappel por las caras exteriores de concreto para comprobar la integridad de la pared. Imagina estar colgado en una cuerda de 100 metros de longitud, descendiendo por una pared de hormigón que está vibrando debido a la presión del agua que tiene detrás. El agua que se filtra por las grietas de la represa te rocía constantemente, haciendo que el equipo de seguridad y el propio hormigón sean extremadamente resbaladizos. El riesgo no es solo la altura, es el miedo a que una grieta bajo tus pies se ensanche o que un desprendimiento de roca en la ladera cercana golpee tu posición. Estás en un entorno donde cualquier ruido extraño del hormigón, un chasquido o un crujido, te hace dudar de la seguridad de la estructura. Es un trabajo que requiere una mente analítica capaz de ignorar el pánico. Debes mirar el hormigón, tomar medidas, registrar grietas, todo mientras tu cerebro te grita que te alejes de ahí. Es una profesión que se basa en la confianza. Confías en la estructura que estás inspeccionando, confías en tus cuerdas y, sobre todo, confías en tu capacidad de mantener la calma. Es la inspección de la seguridad misma, hecha desde la posición más insegura posible. Posición 15. Los geólogos de monitoreo en fallas activas de Chile. Chile es una tierra de terremotos. Y en las zonas de alta montaña, donde las fallas geológicas atraviesan las laderas, geólogos especializados trabajan instalando sismógrafos y sensores de movimiento. Estos equipos deben instalarse en los puntos exactos donde el terreno es más inestable. A menudo, esto significa trabajar en laderas de arena y rocas suelta que están al borde de un deslizamiento inminente. El peligro es el sismo imprevisto. Imagina estar asegurando un sensor en un terreno que sabes que se está moviendo, sabiendo que una réplica de un terremoto pasado podría ser el detonante de una luz. El riesgo no es solo personal. Es que el terreno se desmorone bajo tus pies y quede sepultado por toneladas de sedimentos antes de que nadie sepa que estabas allí. Deben cargar equipos pesados, baterías solares, sismógrafos, todo mientras maniobran en un ángulo donde la gravedad es tu enemiga constante. El trabajo es minucioso, requiere precisión y, sin embargo, el entorno es el menos propicio para la precisión. Es la lucha de la ciencia contra la realidad geológica. Cada estación de monitoreo es una victoria pequeña contra el desastre natural, una forma de dar una oportunidad a quienes viven en los valles abajo. Es un trabajo de héroes invisibles que caminan sobre el peligro para que nosotros podamos dormir tranquilos. Posición 16. Los operarios de mantenimiento de puentes en zonas de huracanes, Estados Unidos. En estados como Florida o Luisiana, la infraestructura debe soportar la fuerza destructiva de los huracanes.
Los operarios que realizan el mantenimiento de los cables y las estructuras metálicas de los grandes puentes deben trabajar a menudo en condiciones donde el viento ya empieza a sentirse. Lo aterrador aquí es la altura sobre el agua. Cuando el clima empieza a deteriorarse, la plataforma de trabajo se convierte en un lugar de una inestabilidad brutal. Los cables de acero, bajo la tensión del viento, emiten silbidos que se vuelven gritos. Imagina estar a 60 metros sobre el agua, atado a una viga que se mueve con la racha, mientras intentas apretar una tuerca o revisar una soldadura. El agua abajo se ve como una superficie oscura y agitada, una amenaza que sabes que, si caes, no te dará una segunda oportunidad. El equipo de protección es vital, pero no siempre es suficiente ante la fuerza de un huracán. La sensación es de estar atrapado en un elemento que no controlas. Es un trabajo de una tensión insoportable. Dependes de la infraestructura que estás reparando para mantenerte a salvo, pero la naturaleza se encarga de recordarte que ese acero es apenas un juguete ante la fuerza de una tormenta. Es una carrera contra el clima, una labor donde el tiempo es tu peor enemigo y la seguridad es algo que debes construir, centímetro a centímetro, mientras el cielo se vuelve negro a tu alrededor. Posición 17. Los inspectores de tuberías de agua en las montañas de los Alpes suizos. En Suiza, el agua es una de las mayores riquezas, pero canalizarla desde los glaciares hasta los valles requiere un sistema de tuberías que recorre las laderas más empinadas de la montaña. Los inspectores de estas tuberías deben caminar por caminos que son apenas huellas, y en muchos casos, deben bajar por escaleras metálicas oxidadas que corren paralelas a las tuberías por paredes verticales. Imagina bajar por una escalera de metal, anclada a una roca mojada, con una tubería gigantesca de hierro junto a ti que transporta agua a alta presión. Si la tubería llegara a romperse, la fuerza del agua sería como un cañonazo que te borraría de la montaña. El ruido del agua fluyendo a gran velocidad a través de la tubería es constante, un rugido grave que te hace sentir la fuerza de la naturaleza siendo canalizada. El peligro aquí es el paso del tiempo. Muchas de estas escaleras y sistemas de anclaje tienen décadas. Subir y bajar por ellas es una lección sobre la confianza en los materiales. A veces, te encuentras en un punto donde la escalera termina y debes cruzar un espacio de roca desnuda para alcanzar el siguiente tramo. Es un trabajo que requiere no solo habilidad física, sino una mente que pueda ignorar el miedo a la altura y la conciencia de que estás inspeccionando una infraestructura que, si falla, puede inundar ciudades enteras en el valle. Posición 18. Los recolectores de musgo en los acantilados de las Islas Faroe. En las Islas Faroe, el musgo que crece en los acantilados tiene un valor único para ciertas tradiciones y usos. Pero obtenerlo es un trabajo peligroso. Los recolectores deben descender por acantilados que caen verticalmente al Mar del Norte. Imagina una pared de basalto que se eleva 100 metros sobre un océano helado y enfurecido. No hay cuerdas modernas para todos, y en muchos casos, los recolectores confían en cuerdas trenzadas que ellos mismos han fabricado. Se descuelgan sobre el vacío, buscando las zonas donde el musgo es más grueso, sabiendo que el viento, que suele ser violento en estas latitudes, puede lanzarlos contra la roca en cualquier momento. Lo aterrador es el spray salino que mantiene la roca constantemente húmeda y resbaladiza. No puedes confiar en el agarre de tus botas. Tienes que usar tus manos, enterrándolas en la vegetación y la roca, sintiendo la textura de una montaña que parece rechazar tu presencia. Es una labor que requiere una comunión casi animal con la roca. Es una tradición que se niega a morir a pesar de que el peligro es evidente cada vez que el recolector pone un pie en el vacío. Cada vez que suben de vuelta a la cima con su carga. Es un testimonio de cómo la necesidad humana de obtener recursos puede empujarnos a conquistar los lugares más inhóspitos del planeta. Es una forma de trabajo que nos recuerda que, mientras algunos hombres trabajan en oficinas climatizadas, otros siguen arriesgando su vida en los bordes del mundo para obtener lo que la naturaleza nos ha escondido en sus rincones más inaccesibles. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Hemos visitado 18 zonas de trabajo donde el concepto de entorno laboral se redefine por completo. Hemos visto hombres colgados sobre ciudades, inspectores en las entrañas de represas, mineros en cráteres volcánicos y recolectores de miel en paredes de roca que tocan las nubes.
Lo que todos estos lugares tienen en común no es solo el peligro, sino el hecho de que, en cada uno de ellos, el ser humano ha decidido que, para ganarse la vida, es necesario enfrentar la muerte. Estos no son lugares para cualquiera. No son puestos de trabajo que se encuentran en portales de Internet. Son empleos que requieren una combinación rara de fuerza física, resistencia mental y una aceptación profunda de que, en este mundo, la seguridad es un privilegio que no todos pueden pagar. Reflexionar sobre estas vidas nos cambia la perspectiva. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de una jornada larga de oficina, de una silla incómoda o de un jefe exigente? Estas personas, que trabajan en las cornisas de los Andes o en las paredes de los rascacielos de Dubái, nos enseñan que el esfuerzo tiene una dimensión mucho más cruda. Su trabajo es una lucha por el pan diario, una lucha que se libra a 1000 metros de altura, a temperaturas extremas y bajo la mirada constante de una naturaleza que, si pudiera elegir, preferiría no verlos allí. Es una lección de humildad necesaria. Nos recuerda que nuestra civilización, tan cómoda y llena de tecnología, se sostiene en gran parte gracias a personas que trabajan en los márgenes, en los lugares que nosotros ni siquiera nos atreveríamos a mirar. Al cerrar este guión, no quiero que sientas miedo, sino respeto. Respeto por la capacidad humana de adaptarse, de superar sus propios límites y de encontrar el valor necesario para enfrentar el abismo cuando la supervivencia lo exige. Cada vez que uses un producto, cada vez que enciendas la luz, cada vez que mires a tu alrededor, recuerda que hay una parte invisible de nuestra historia, escrita por personas que, un día tras otro, decidieron levantarse y subir a esa torre, a ese acantilado o a ese volcán, porque su voluntad es, en última instancia, más poderosa que el abismo. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de los rincones más arriesgados del planeta. Si este recorrido te ha hecho cuestionar los límites de tu propia valentía, si te ha maravillado la complejidad de la labor humana y si te ha dado una nueva apreciación por las historias que se esconden en los lugares que consideramos inhabitables, entonces nuestro trabajo ha sido un éxito. La próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda a estos trabajadores. Recuerda que, si ellos pueden enfrentar el vacío, tú también puedes enfrentar lo que sea que tengas delante. No olvides suscribirte a nuestra comunidad. Queremos seguir explorando el mundo contigo, buscando esas realidades que se ocultan detrás de lo cotidiano y entendiendo la verdadera escala de lo que el ser humano es capaz de hacer. Compártenos en los comentarios. ¿Cuál de estos trabajos te ha parecido el más impresionante? ¿Qué es lo que más te impacta de la determinación de estas personas? Tu opinión es lo que hace que este espacio sea único. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desafiando lo que creemos saber, explorando los rincones más inalcanzables de la Tierra y celebrando la tenacidad de nuestra especie. Hasta la próxima aventura, explorador. La montaña, el océano, el volcán y el rascacielos nos esperan. Mantente atento, mantente curioso y, sobre todo, nunca pierdas el respeto por la altura. Cuídate mucho y hasta pronto. Gracias por ser parte de este viaje extraordinario. Cada video es un paso más hacia la comprensión de nuestro inmenso y salvaje mundo. Nos vemos en el próximo desafío. Porque al final del día, todos somos trabajadores de nuestras propias vidas, enfrentando nuestros propios abismos y buscando nuestro propio sustento, ya sea en un edificio de oficinas o en una repisa de roca a 1000 metros de altura. La magnitud del riesgo puede cambiar, pero el valor es el mismo. Gracias por estar aquí, un abrazo y hasta el próximo encuentro.